también vimos que podíamos utilizar el else if, que significaba, si esto no se cumple, de lo contrario, pregunte si esto más se cumple. Y yo puedo meter todas las anidaciones que quiera de if else acá, y el último else significa que no se metió ni aquí, ni aquí y ni aquí. Entonces va a parar a este último. Ese es el if else. Ya lo hemos visto, lo hemos practicado, sabemos que podemos poner todas las instrucciones que queramos acá, podemos poner adicionalmente otros if elses, y esto no requiere tanta lógica, lo más que requiere es organizarse, que no se les pierda las llaves que están por ahí. Ok, if else. Luego, ¿qué vimos? Vimos el while y vimos que era similar al if en el término de que aquí hacía una pregunta, en otros lados ponen condición, y eso es simplemente una pregunta como ¿es var mayor que 0? Y si esa condición se cumple, entonces viene y repite todas las instrucciones que están acá. Dentro de ese while yo tengo que poner algo que haga que aquella pregunta de la línea 3 sea falsa. O sea, podría poner aquí un var igual a 0, o podría ir disminuyendo el var de 1 en 1 hasta que llegase a ser 0, y con eso esto sería falso y solo se repetiría 10 veces. Ese es el while, y lo podemos combinar con los if aquí adentro, con los else, y también podemos poner if aquí afuera, y lo puedo combinar en todas las formas lógicas que mi cerebro se le ocurra. Luego del if else y el while, vimos el for. Para trabajar con el for tuvimos que haber visto un poquito de vectores. Los vectores vimos que se forman de manera natural en R con el operador 2 puntos. Este operador de acá, el operador 2 puntos, me crea un vector con números incrementados de 1 en 1, de 1 hasta 10, como lo vemos acá. Y con ese vector yo puedo iterar a través de... con el for yo puedo iterar a través de ese vector diciendo algo como, noten que acá este vector lo estoy guardando en una variable, y entonces yo puedo iterar es hacer un loop es ciclo, loop en inglés, loop. Y entonces yo puedo iterar, hacer un ciclo a través de todos esos elementos, sacándolos, por decirlo de alguna forma, de var, poniéndolos en i y haciendo alguna operación, la que yo quiera con ello. Y está. Entonces vemos cómo aquí se imprime. También algunas funciones que hemos visto, la operación print, la función print, la función cat. En las clases anteriores empezamos a ver que podíamos utilizar funciones como la función min, promedio, que nos facilitan el trabajo, porque si antes yo quería calcular el promedio de un vector o de una serie de números, tenía que hacer un for y pasar por cada uno de esos, crear una variable que iniciara en 0, ir sumando todos los números en esa variable. Así. Ir sumando todos los números en esa variable y después imprimir, print, la suma dividido entre la cantidad de elementos de ese vector, que son 10, y entonces aquí me daba el promedio de todos esos números, pero lo podía hacer exactamente igual con esa función min. Y me da el mismo valor, entonces me ahorro tener que escribir todas estas palabras y tener que pensar en ciclos, y puedo utilizar esta función. En el examen pueden utilizar esa función y las funciones que hayamos visto, no hay ningún problema. También vimos por ahí que había una función length. Entonces yo puedo decir length de esa variable que es un vector, y entonces si yo cambio esta variable de tamaño, entonces no tengo que venir aquí abajo a cambiar ese 10 por un 100, porque automáticamente lo va a hacer. Vimos que habían más funciones por ahí, habían unas funciones como summary que me
hace una especie de resumen de información de esos datos y algunas otras más que no recuerdo cuáles fueron todas las que vimos, pero iban por esa misma línea. Vamos a empezar a ver matrices. Las matrices son como los vectores, pero tienen filas y columnas. Entonces, antes de empezar con matrices, no sé si tienen alguna duda de todas las cosas que mencioné aquí, súper rápido. Profe, entonces el min es o hace la misma función que un ciclo, ¿fue eso? No. Usted me acaba de preguntar y repitamos las palabras como lo dijo. Es importante, porque es importante mencionarlo claramente, porque cuando uno lo menciona claramente tiene que analizar lo que está diciendo. Entonces me dijo, el min hace lo mismo que un ciclo. No, yo diría más bien la función min, que es promedio, se puede hacer con un ciclo. Es diferente. Un ciclo, un for o un while, me permite hacer muchas cosas, muchas funciones. Todas estas líneas en azul, en conjunto, forman la funcionalidad de calcular un promedio. Esta función de aquí hace lo mismo que hace todo esto, pero le da como un nombre. Y a una persona que trabajaba en R programó todo esto por nosotros y lo metió dentro de esta cajita que llamamos función. Y ya yo me desentiendo de tener que hacer ciclos. Pero no es que el ciclo es igual al min, es que con los ciclos yo puedo resolver miles de ejercicios, millones, la infinita cantidad que mi cerebro se le ocurra de problemas. No sé si ya ahora queda un poco más claro. Sí, sí, es que como que le había entendido eso, pero a lo que entendí es que más bien ese ciclo tiene que ver con lo que es el promedio, y min es el promedio, es eso. Este ciclo tiene que ver, es la forma en la que yo programo el promedio de forma Ajá, manual, por decirlo. Y aquí ya ok. ustedes están pasando o avanzando a hacerlo más automático sin tener que escribir tanto código, que es la forma más común en la que ustedes van a programar en R. En R, para cuando ustedes, sus profesores del otro curso y de otros cursos, y ustedes sigan avanzando en la carrera, cuando les pidan calcular un promedio, usualmente ustedes van a hacer esto. O cuando les pidan hacer algo, ustedes no lo van a ir a programar del todo manual, sino que van a ir a escribir esta función. Mi tarea es lograr que ustedes comprendieran un poco este ciclo y entender que en el fondo esta función min hace todo esto de acá, de alguna u otra forma, pero la lógica es esa. ¿Alguna otra duda? Profe, ¿y para datos agrupados? ¿Qué en específico con datos El agrupados? promedio para datos agrupados. Por ahí debe haber alguna función. Por ahí ustedes pueden buscar las diferentes funciones que tiene min. Profe, una consulta. ¿Sí? Adentro del for, SI puede ser, digamos, una letra o una, ¿cómo le dijera? Una palabra que uno le ponga y eso, o sea, el programa lo va a tomar como, ajá, lo va a tomar Exactamente. cada uno de los, No importa el nombre que usted le ponga aquí, ajá, cualquier cosa es una variable que usted está creando acá dentro del for. ajá. Ok, gracias. Con gusto. ¿Alguna otra duda? Perfecto, con eso que le dijo el compañero, entonces digamos la variable que yo la creo en el for, no tengo que crearla afuera también, no hace falta. No, no hace falta y más bien no es necesario. Más bien sería como, no le va a causar ningún error, pero una persona que sepa más de R, cuando vea eso que estamos viendo ahí,
va a decir, ah, no entiende muy bien cómo funciona R, porque aquí me está demostrando que si hace esto, no sabe que eso que es innecesario. Entonces, no es necesario ponerlo. Solo la pongo aquí y ya está en toda la parte del for. Ah, ok, perfecto, gracias. En el caso de suma, sí ocupo crearla. Ven, ahí es diferente, porque no es la variable que estoy utilizando acá. No sé si tienen alguna otra duda. Profe, a Sí. nivel de la lógica, cuando usted después del for, entre llaves, usted escribe suma igual suma más y, ¿cuál es la lógica? Bueno, en palabras que usted se está refiriendo ahí. Aquí, en esta línea. Sí. Ok, en esa línea lo que hace es, la primera vez suma es 0. Viene y se mete acá. El primer valor que tomo en i es el 1. Vengo aquí, hago la parte derecha. La parte derecha es, esto es 0, esto es 1. 0 más 1, 1 y lo guardo acá. Bajo aquí, vuelvo a subir al for. Como aún hay más elementos en var que no he tomado, tomo el siguiente, que es 2. Vengo aquí, hago la parte derecha. ¿Cuánto es suma? 1. ¿Cuánto es i? 2. 1 más 2 y lo vuelvo a guardar en la variable suma, 3, y pierde su valor viejo. Vuelvo arriba y ahora se hace 3 más 3, 6 y así sigue. Esa es la lógica más que en palabras. Ok. Uh-huh. ¿Alguna otra duda, chicos? Ok, entonces vamos a pasar a matrices. Las matrices son espacios de memoria de la computadora, si lo estamos viendo desde el punto de programación o desde el punto de vista matemático, donde la información está organizada en filas y columnas de esta forma. Esto es una matriz. En matemática, en matemática esto tiene ciertas propiedades que yo puedo realizar. Por ejemplo, podría sumar una matriz con otra, podría hacer la resta elemento por elemento, podría invertirla, podría calcular el discriminante, podría transponerla. Hay muchas operaciones en matemática que puedo hacer. Ahora, si vengo a programación, hay diferentes funciones que me permiten hacer esas operaciones. Entonces, creemos nuestra primera matriz. Para crear una matriz, yo puedo hacerlo de la siguiente forma. Voy a crear primero un vector con la función runif y voy a crear 25 datos de 1 hasta 10. Y ahí está, tengo un vector v. Lo voy a imprimir. 25 datos. Pero no quiero que tengan decimales, porque y para que sea más fácil trabajarlo. Entonces voy a utilizar la función que elimina los decimales y se va a ver así. Tengo 25 números, esto es un vector, pero lo que yo quiero es una matriz de 5 por 5. Entonces voy a utilizar la función matriz matrix para crear una matriz a partir de este vector. Entonces aquí le pongo V y voy a decir la cantidad de filas y de columnas que tiene. 5 filas, 5 columnas. Lo corremos y imprimo M
Y ahí está. Vean cómo empezó a tomar 3, 4, 5, 6, no sé, como hasta por aquí, y la puso acá, 3, 4, 1, 4. Luego tomó el 8, 5, no sé cuánto, 8, 5, no sé cuánto, y así siguió, tomando los diferentes números y poniéndolos en esta forma, así. Y si lo quiero... ¿Qué ¿sí? significa el 25, 1, 10? ¿Ese orden qué significa? Ok, chicos, le pregunta a la compañera que qué significa ese 25. Se te estaba cortando un poco, entonces lo que entendí que me consultaste era si, que qué significa el número 25, el 1 y el 10 en esta función runif. ¿Quién lo recuerda? 25 es la cantidad de números y 1 es el inicial y 10 es el final. La cantidad de números, ¿qué? La La cantidad. cantidad de números que va a tirar, bueno, que el programa. Aleatorios. Ok, perfecto. La 25 es la cantidad de números aleatorios entre 1 y 10 que va a tirar la función runif. Gracias, Pedro. Profesor, Sí. sobre el RUNIF, él calcula de forma sin repetición. No, con repetición. Sí, es que digamos, cuando ellos tenían decimales, digamos, ahí es más difícil toparse un número repetido, ¿verdad? Ah, ok, no, sí, con repetición, perdón, ya entendí. Sí, Sí, pueden generar números repetidos, pero como los números eran, vamos a ver aquí, como los números tienen decimales, la probabilidad de que me salga el mismo número es 1 entre 1, 10, 100, 1000, 100,000, 1,000,000, 10 millones, como de 1 entre 10 ajá, millones de probabilidad de que me salgan dos números repetidos. sí, Bueno, seguidos, ¿verdad? seguidos. Sí, seguidos. Cuento la cantidad. Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces es 1 entre 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esta es la probabilidad de que Ajá, me salga, ok, me salió el número n, digamos que es este. ¿Y cuál es la probabilidad de que me vuelva a salir este número de nuevo acá, inmediatamente después? 1 entre la cantidad de ceros que hay acá. 10 millones, ajá. 10 Ok, millones, exacto. Y la probabilidad de que me salga el mismo número repetido en toda esta cantidad de 25 números, ¿cuánto es? Así como... Vamos, chicos, ¿cuánto es? Ustedes pueden. No. Nadie. Profe, ¿cuál fue la pregunta? ¿Perdón? Alguien preguntó. ¿Salen números repetidos? Aquí. Yo le dije, sí, pueden salir números repetidos. Y le dije, la probabilidad de que salga de nuevo, aquí en esto que estoy marcando el azul, un 8.475966 es esta de aquí, 1 entre 10 millones. La probabilidad de que vuelva a salir inmediatamente después este mismo número. Ahora, la probabilidad de que vuelva a salir en todos estos, en alguna de los siguientes 24 números, que salgan dos números repetidos entre 25. Eso por la combinatoria del total de No, números. ¿No? 1 entre 1 por 10 a la 25. 1 por... Solo multiplicar la... Ok. Vamos a ver. Aquí me salió
tengo un chance, ¿verdad? Aquí de que me salga. Luego de que me salga aquí, ¿qué tengo? Otro chance exactamente igual, ¿verdad? Y ahora, de que me salga aquí, ¿qué tengo? Otro chance exactamente igual. Y así sigo hasta el final de aquí, hasta acá. Bueno, aquí copié ese número. ¿Cuántos números sumé? ¿Cuántas veces lo sumé? 24 en realidad, porque es bueno, desde sí, este hasta 24. adelante. Ajá. Y ya, entonces sería, según mi lógica, mera lógica arbitraria, sería esa la probabilidad, creo. Pero eso es otro tema, nada que ver. Solo era una pregunta al aire para ver si se les ocurría. Puede que esté malo, simplemente es lógica que se me ocurrió en este momento. Ok, entonces ya tengo mi matriz, la vamos a volver a mostrar por aquí y entonces la imprimo y véanla por acá. Ahí está, una matriz con números aleatorios enteros entre 1 y 10, de 5 por 5, por eso aquí hay 25 números. ¿Cómo puedo seleccionar números de esa matriz? Si ustedes recuerdan, yo podía seleccionar números de un vector diciendo la posición de ese número. Este es el primer número, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, hasta el número 25. Entonces, si yo digo V3, es el 5. 1, 2, 3. Si yo quiero en el vector el número que está en la posición 10 es el 8. Este 8 de aquí seguramente. Ahora, ¿cómo lo hago en la matriz? En la matriz lo hago con filas y columnas. Entonces, aquí tendría que decir, quiero el que está en la fila 2, posición 3. Si quiero este 4. Vamos a ver, fila 2, posición 3. Pero esto no es en el V que tengo que hacerlo. Tengo que hacerlo en el M. Entonces, ahí está, ese 4. Y la que dije, 2, posición 3, este 4 de acá. ¿Dudas hasta el momento? Profe, a mí no me corre eso. O sea, le doy run hasta el 8, pero no me... Lo voy a hasta el... copiar y se los voy a pasar por el chat para que lo copies directamente del mío. Por ahí veo que me consultan si puedo explicar la función piso. Sí, esta es la función floor piso. Lo que hacen, hay dos funciones muy parecidas. Seal, que significa lo que está entre el techo y como el cielo raso, ¿verdad? Creo que se llama. Eso es ceiling. Si yo tengo un número como 5.7, toma el mayor. 5.7, toma el mayor número entero que sea, vamos a ver cómo lo explico más fácil. Este es seal y este es floor. Así. Eso es el significado de la función piso y techo. No importa lo que yo ponga aquí, esto siempre va a ser esto y siempre va a ser esto. O aunque ponga esto, si yo utilizo esta función, va a borrar todos los decimales. Y si no, si utilizo esta, me va a dar el número más grande entero positivo después del 5. Listo. ¿Alguna otra duda? Profe, ¿cómo hace para correr la matriz? Para correr la matriz. Sí, porque voy y no, solo me sale el enunciado en morado en la consola y no corre. A mí tampoco me corre, profe. Porque tengo que volver a poner la palabra M y darle Enter. Si yo corro esto en azul,
solo la creo, no la imprimo. Si yo pongo M, ya ahora sí la muestra. Ahora sí. Ujú. Sí, es que yo borré la M, cierto, porque no me estaba corriendo. Sí, es que borré todo. Sí, en el ejemplo que les pasé no tenía la M, lo Sí, omití. borré todo Ujú. entonces. Ok, ¿alguna otra consulta? Bien, vamos a practicar lo siguiente. Quiero que hagan un ejercicio que sea solicite solicite un número n y m y no, solo un número n y calcule la suma de la enésima columna. No, aún no pueden hacer esto. Bueno, sí, sí lo pueden hacer. Háganlo. Y lo vamos a contrastar de nuevo después de que explique algo. Ok, hagan la suma de la enésima columna. Entonces, ustedes le dicen al usuario n readline, pero no tienen que poner readline, solo ponen 2, suponiendo que el usuario está digitando 2, y me muestran la suma de la columna 2, o sea, de 8 más 7 más 2 más 2 más 8. Me muestran la suma de esa columna. 3 minutillos para eso. Bueno, 4. Profe, con la misma Ayuda, me matriz que dicen. estamos trabajando o una nueva. Son matrices aleatorias, entonces da lo mismo. A ustedes les va a dar otra. Cuando lo corran no va a ser la misma que la mía.
Profe, Dime. profe, bueno, lo hice. Me dio un resultado. Qué Pero genial. Ujú. no sé si está, no sé si está bueno. Mm, lo más fácil es chequearlo, ¿no? Sí, me saca, digámosle, me saca la matriz. Pero es que lo raro es que me saca la columna 1, la fila 1 y la fila 2 de la matriz. Si quieres ahora compartir la pantalla en unos minutos para ver la solución que tuviste. Si lo logran, chicos, levantan la mano para llevar cuenta de cuántos lo han hecho. Y ahora alguien lo puede compartir para ver la solución que hizo. Ok, vamos a hacerlo entonces. Veamos. Lo que se me ocurre con lo que hemos visto hasta ahora es lo siguiente. Vengo por aquí y digo, yo tengo que sumar la posición 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, yo con el for y con el while había logrado crear una sucesión de números. Entonces voy a hacer un for para moverme a través de las columnas, por eso llamo esa variable c, en un rango de 1 hasta el 5. Y vean que aquí salen esos números que son los mismos números de los índices de la columna. Y ahora esa variable c la puedo utilizar para decir m en la fila, perdón, es la fila la que quiero variar, entonces aquí es f en la fila f y en la columna c. Entonces la columna c les dije que era la 2, si no me equivoco, entonces la columna siempre va a ser la c igual a 2. Y luego hago la variable de siempre que hemos creado, que llamamos suma, para poder hacer las sumas, y digo suma igual a suma más lo que está ahí, y luego hago el print de la suma. Y si corro esto, me dice que la suma es 27. Casi de seguro que está bien, porque es sencillo. No sé si tienen alguna duda. Profe, yo tengo una pregunta. Y dime.
Cuando usted nos pide en ejercicios como este, por ejemplo, de solicite un número tal y calcule la suma de tal columna, si uno crea la matriz, como por ejemplo ahí V,55, no la estamos condicionando desde un principio, no sé si me entiende. Que siempre va a ser de 5 por 5. Ajá, digamos, ¿cómo hace Sí, uno para hacer? sí, correcto. En los este es un ejemplo, y por ser un ejemplo, lo hice solo para una de 5 por 5, pero en los ejercicios yo usualmente les voy a decir, solicite un número n al usuario y cree una matriz de n por n de números aleatorios entre 1 y 10, digamos. Y entonces usted sabe que tiene que venir por aquí y poner n igual a as.numeric con un readline y decirle al usuario, digite el número que quiere. Y entonces ese número es el que usted tiene que venir a poner por acá. Ah, listo, listo. Ok, gracias, profe. ¿Sí? Con gusto. Ok, entonces... Profe, ¿podría copiar esa del 7 al 3 al 2 en el chat? Sí. Porfa. Es que yo lo hice diferente, pero no sé si estará correcto. Yo lo hice sin for, profesor. Vamos a ver alguno de los dos para ver Yo cómo lo lo hice con hicieron. file. Pedro, ¿quiere compartirlo? Déjenme solo rellenar esto de aquí que me pidieron. Y se los paso para que lo tengan de ejemplo. Aquí va el N, aquí va el N, copiamos. Y ya se los pasé por el correo. Ahora sí voy a detener y el que quiera puede compartir la pantalla para ver cómo lo hizo. Si quiere Pedro, mae. Listo. No sé qué hice mal. Un segundo para ver. No estás sumando los números de la matriz. Estás utilizando el vector V. No estoy en la matriz dentro. Si quieres después eso lo vemos en la sesión de consultas de nosotros. Sí, es que no lo entiendo es que yo dije, si v de n, o sea, v en la posición 2 es mayor que 0, entonces m es igual a n, entonces n es m más 1, entonces imprime n para que dé el resultado de la suma. Sí, pero no, está mal. Listo. Si quiere, tal vez con el otro compañero, vemos la versión de él. Yo lo... Ok, hago el Porfa. toque. Claro. Ahí están viéndolo. Sí. Es que yo, digamos, creé un vector, lo llamé columna 2, y entonces llamé a esas coordenadas de la matriz, donde la fila fuera algún número del 1 al 5, y que la columna fuera, yo escogí que la 5. Entonces, digamos, yo fijé aquí la columna con 5, y el número de fila con el vector de números del 1 al 5. Excelente, sí. Ahí usted está utilizando lo que iba a explicar en un momento, que era que Okay. precisamente no teníamos que utilizar un for. Por eso hace como 10 minutos les dije que no lo podían hacer, pero después les dije, sí, háganlo, porque suponía que la mayoría lo iba a hacer con for o con while. Ajá. Ok. Yo lo expliqué, pero si a ustedes se les ocurre, como lo está haciendo Manuel, sí, Manuel. Sí, profesor. Entonces, perfecto. Ven que ahí están omitiendo tener que utilizar
el ciclo for. Es la idea a lo que vamos. Entonces, si quieres, ya lo explico. Ya explico Listo. cómo fue que usted lo hizo. Pura vida. Profe, yo lo hice diferente. Adelante, puedes mostrarnos si quieres. Ok, vamos a ver. Lo hice de esta forma, porque lo que hice fue que le di, digamos que para todo número en la matriz, que no me sumara la fila, sino que me sumara por columna, que lo Cuando, sumara y que luego lo cuando usted imprimiera. deja vacío, ese espacio significa todas las filas. Ajá, Y el N significa la columna 3. Entonces va a ir a tomar la columna 3. Ujú. ajá. Eso, ok, bueno, en este N uno puede poner al usuario que le diga qué columna de la matriz quiere que le sume, pero Exactamente. no sé si está bien así. Exactamente. Sí, Sí, está bien. Vean cómo existen muchas formas de hacer de solucionar un mismo problema. Y las dos que vimos de Arturo y de Manuel están bien, no importa que las hayan hecho diferentes. ok. Piensen, por ejemplo, en matemáticas, cuando los ponían a resolver, no sé si ya ustedes han llevado ese curso de mate, donde los ponen a resolver, no sé, algo como demuestre que raíz de 2 es un número irracional. ¿Ya han tenido que resolver ejercicios así? O demuestre algo. Todavía no. Como conjuntos y así. Demostraciones de conjuntos, demuestre que la intersección de estos dos conjuntos es igual a la diferencia de alguna otra cosa. Cosas así, tal vez. Ajá. Ok. Tal vez a muchos siguieron pasos diferentes y llegaron a la misma solución, a la demostración correcta. Entonces, la misma cosa acá con programar. Con programar, a mí se me puede ocurrir hacer esto, pero después yo puedo ver que, o yo en algún lado leí o vi materia adicional al curso y veo que esta notación existe. Esta notación es dejar esto vacío, dejar esto de aquí vacío, significa todas las filas, y entonces dejar aquí la C con el valor de 2 significa que agarre esta columna de acá. Ven que el resultado de esto, si eso está vacío, es 872228. Acá 872228. Esto es Profe, como un entonces, vector. Un segundo, Pedro. Entonces, aquí a mí se me ocurre, esto es como un vector. Entonces, yo puedo tomar esto de aquí, ponerlo acá, y ahora cada uno de esos números los va a poner aquí en este G. Entonces, asuma lo que está en G y nos va a dar exactamente lo mismo, la suma, 27, 27. Ajá, dime, Pedro. profe, según lo que sé, esa es la notación de vectores columna y la de vectores fila es al revés. Sí, correcto, genial. No sé si tienen alguna otra duda o consulta. Profe, entonces lo que yo estoy poniendo ahí es como que sume todas En las este en columnas específico, hasta C. Ajá. no, no, va de nuevo. Vean M. Todo esto es M. Todo eso es M. Cuando yo pongo M, un segundo, cuando yo pongo M, corchetes, yo puedo hacer referencia a un elemento diciendo la fila y la columna.
Si yo pongo aquí 2,3, es la fila 2, columna 3, o sea, este 4. Si yo dejo esto vacío, eso significa toda la fila, todas las filas, columna 3, 7, 1, 7, 4, 1, 1, 5, 7, 4, 1, 1, 5. Si yo dejo aquí el 2 y aquí vacío, entonces me va a sacar la fila 2 y todas las columnas porque está vacío. Esa es una notación propia de R. Entonces, aquí lo que está diciendo no es sume todas las columnas, es sume para todas las filas, o sea, pasa por todas las filas del 1 al 5, solo las que tienen el valor de C. C es por aquí 2. Entonces, C es 2, todo lo de aquí. Todo esto de acá. Y lo que hizo el otro compañero fue poner aquí 1 a 5. Entonces, es exactamente igual, porque con esta otra notación yo puedo poner, yo podría poner, por ejemplo, de la 2 a la 3. Entonces, aquí es matriz, fila 2, matriz, fila 2, pero solamente las columnas 2 y, voy a ponerlo hasta el 4, 2, 3 y 4, porque esto me genera esos valores. Fila 2, 2, 3 y 4. Vamos a ver si sale 745, 745. Entonces, así es, matriz, llaves, aquí pongo las filas que quiero y aquí las columnas que quiero. No sé si tienen alguna duda. Gracias. Con gusto. Profe, yo tengo una pregunta en el for. Sí. En el for que hicimos hace un rato que decía F en 1 y los 2.5. ¿Qué quería decir eso? Perdón, tuve un lapsus. Repítemelo. Es que leí el chat de Ariel y entonces perdí por un segundo el hilo de lo que me dijo. Disculpa. No, tranqui. Donde hicimos el ejercicio con for para... Aquí. Ajá. No, perdón, ahí no era. Bueno, es parecido, pero nosotros pusimos F en 1, 2.5. No, espera, dame un segundo para pasarles esto y ya vuelvo a la versión que usted me está diciendo. Ok. Ahí, ok, les voy a pasar esto al chat de todos. Y ahora sí, vamos a darle control Z hasta lo que usted me está diciendo, que es, si no me equivoco, esta versión de aquí. Ese for, ¿qué significa? Ese for. La primera línea, ajá. ¿Todo esto qué significa? Ajá. Si sabes qué significa esta notación de acá, eso es lo único que te puede, creo, causar confusión. Esta línea en azul, ¿ves lo que sale acá? Como secuencia, ¿no? De 1 al 5. Es una secuencia del 1 al 5, sí, correcto. Y entonces, ¿qué hace el for? ¿Cómo funciona el for? En F, ¿qué toma? F que esté entre 1 y 5. Dicho de otra forma, en F toma todos estos valores. F adquiere el valor de 1, el de 2, el de 3, el de 4 y el de 5. Y repite para cada uno de esos números toda esta instrucción de acá. Ok, pero es que no me queda claro eso dentro de una matriz. ¿Qué quiere decir? Porque ese ejercicio era para imprimir la suma de cierta columna. La columna C, correcto. Para imprimir la suma de la columna C, esta de acá. Entonces, vamos a hacerlo más despacio. Ok. Creo la suma.
la variable C es la columna. La voy a llamar col. Para poder entender esta línea, usted tiene que entender esta notación de acá. Esta notación de acá lo que hace es sacar elementos de una matriz. Si yo pongo 1 y 2, saca el elemento 8 que está en la fila 1, columna 2. Entonces, eso es lo que estamos haciendo aquí. Luego, entiendo que esta es una secuencia de números 1, 2, 3, 4, 5. Entiendo que el F va a tomar todos los números de 1, 2, 3, 4, 5. Entonces va a repetir esto 5 veces. 1, 2, 3, 4, 5. C siempre va a ser 2. 2, 2, 2, 2, 2. Aquí estoy como poniendo lo que sucedería las 5 veces que va a suceder algo acá. Y ahora el F, ¿qué va a ser? El F va a ser los números del 1 al 5. 1, 2, 3, 4, 5. Y entonces aquí la variable suma empezó siendo 0. La variable suma empezó siendo 0. 0 más el elemento que está en la posición 1, 2. 1, 2 es 8. Y entonces en la variable suma me queda un 8. Me muevo a la siguiente vez. ¿Qué valor tiene suma? Un 8. ¿Cuál es la posición 2, 2? La posición 2, 2 es 7. Y ahora sumo 8 más 7. ¿Cuánto es? 15. Y entonces pongo aquí 15. Y luego me meto a la tercera vez. La tercera vez, aquí esto es 15. Y entonces, ¿cuál es la posición 3, 2? La posición 3, 2 es este 2 de acá. Y entonces hago 15 más 2, 17. Y lo vuelvo a guardar aquí en la suma. Eso es la forma más manual. Bueno, no, podría serlo más manual. La forma más manual, casi, en la que yo puedo sumar todos los elementos de esa columna. Pero... No, sí, lo siento, entendí. Ok, genial. Pero yo ya no lo voy a empezar, ustedes ya no lo van a seguir haciendo así. ¿Por qué? Porque ojalá que ya hayan entendido esto súper bien. Y entonces, ya al haber entendido esto súper bien, ustedes van a poder avanzar a códigos más complicados. Y cuando me refiero a más complicados es que en pocas instrucciones hagan mucho más cosas. O sea, fuimos avanzando en la complejidad o en la simplicidad de hacer este código más simple, y entre más simples las palabras que yo escribo aquí, más cosas complejas puedo hacer. Entonces, un compañero hizo for cada elemento en la matriz de dejo las columnas vacías, coma C, y para cada uno de esos elementos, entonces a la variable suma igual a suma más ese elemento, y al final print la suma. Ese fue el siguiente nivel de simplicidad que tuve que aplicar, no tener que utilizar esta variable call y esto de aquí. El siguiente nivel en el que yo avancé para simplificar este programa es darme cuenta que existe una función que ya suma los elementos de un vector. ¿Se acuerdan hace un rato que mencioné que había la función min? Y yo dije, y habían otras funciones, como la función sum. Entonces, si recuerdan ese, entonces yo puedo simplificar todo esto por el código que dice sum de todos los elementos de esta matriz. Y entonces vean de todos los elementos de la columna de esta matriz. Entonces, esto me da 27. Esto me da, aquí hay algún error. Col. Esto, sí, col me parece. Wrong y wrong. Y aquí es suma. Esto me da 108. Limpiemos las variables y veamos de nuevo. Aquí tengo que crear la variable. Ven, uno de los problemas cuando yo no limpio la variable de ambiente es que me quedan variables por ahí atrás que yo estoy suponiendo ya que existen.
Vamos a volver a correr esto. Y aún ahí me está dando 0 porque, vamos a ver, esto de acá, M aún no existe, limpié todo y entonces tengo que volver a correr esta línea de como por aquí, esta línea de como por aquí y la línea del call. Y vamos a ver si ahora sí funciona. Aún me falta limpiar algún objeto más. Creo que no he creado la matriz. Y como esto es n por n, originalmente era 5 por 5. Vamos a ver si ya. Listo, 32. Como volví a reiniciar la variable, entonces la variable m, entonces me quedó en ese valor. Pero entonces ya comparo 32, 32 y finalmente este de aquí. Y ahora me da un error porque... Call. Call, gracias. 32. Listo, ven cómo fuimos avanzando y esa es la idea del curso. Déjenme ampliar esto. Cómo fuimos avanzando de esto que es muy complicado. Vamos a limpiar un poco las cosas de aquí para que no den los errores. Ok, ¿cómo pasamos de todo esto a algo un poco más simple y a algo mucho más simple de por acá? Aquí debería de tener call igual a 2 para que no me siga dando el problema, para que cada parte de esto sea independiente, sea independiente. Listo. No sé si tienen alguna otra duda. Vean los tres avances que hicimos en el código. Los tres los tienen que entender en el examen y para el resto de los cursos, a menos que algún profesor les diga lo contrario, pueden utilizar ya esta forma de acá, que es súper rápida. ¿Dudas? Profe, Sí. Una consulta, ¿cómo se haría entonces para meter, o sea, para no ingresar los valores de una matriz? Para usted ingresar los valores de una matriz, puede crear la matriz con ceros y luego usted haría, por ejemplo, un for, vamos a hacerlo por aquí abajo. Bueno, entonces les voy a copiar esto. Se los voy a poner por aquí. Y entonces, si yo quiero una matriz, supongamos, de 5 por 5, entonces for y in 1 para esa m que ya existe, supongamos que está llena con ceros, entonces, no importa, cualquier 1, 0, lo que sea ahí, y lo que yo quiero es rellenarla con los valores que me diga el usuario, entonces, ya existe esa matriz m, digo for i, in, for f, in 1 a 5, o al número n que el usuario quiera, hagámoslo con n igual a 5, abro llaves, for c in 1,n, abro llaves, y aquí diría m sub fc igual al as.numeric readline, digite la posición, utilizo un paste, posición f, c, y algo así sería. Ah, ok, eso sería como para ir creando la matriz. Exactamente. Para pedírsela al usuario, si es que el usuario la quiere ingresar, o esta es la forma de crearla aleatoria.
Ajá. Son las dos opciones. Ok, Voy a pasar eso por el chat. ok. Gracias, profe. Con gusto. ¿Alguna duda o consulta? Profe, Sí. ¿se acuerda el ejercicio de uno de los laboratorios que era para ingresar? Usted le pedía al usuario ingresar cierta cantidad de números y que imprimiera el mayor. Sí. Eso se puede hacer con, digo, sin necesidad de un vector, Sí, se puede hacer sin necesidad de un vector. pero ¿Quieres? Sí. digamos, es que ¿Quieres? yo lo había hecho con while, Ujú. Y un vector. no sin vector, como Ujú, while n mayor a ujú. 0 y luego volví a incluir n para que el usuario los digitara y al final puse summary, pero no servía. Ah, ok. Es que Summary en ese tiempo posiblemente no, no lo habíamos utilizado y como no estabas utilizando un vector, no estabas guardando los números. Veamos la lógica de ese ejercicio en aquel tiempo. Entonces, en aquel tiempo que no habíamos visto vectores, mi objetivo para que lograran ese ejercicio de solicitar números al usuario y mostrar el mayor era que ustedes adquirieran una idea de lógica que es la siguiente. Es un ejercicio un poco difícil de hacer virtual, pero bueno, todos pongan atención a lo que voy a decir. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a decirles unos números que yo en mi mente voy a generar aleatoriamente. Y al final les voy a preguntar cuál es el mayor número que dije. Ok, voy a empezar a decirlos ya. 1, 7, 20, 1, 4, 9, 45, 5, 99, 10, 4, 2. Ok. ¿Alguien que me diga cuál fue el número más grande que dije? 99. Ahora dígame la lista de todos los números que dije. Díganme la lista de todos los números que dije. 1, 7, 20, Los memorizó todos, 1, los apuntó. 4, 9, 45, 5, 99, 10, 4, 2. Gracias. ¿Qué hiciste? ¿Los apuntaste o tienes una... ¿Ah? ¿Los apuntó? Es que se te corta, se oye como si estuvieras en Saturno o en Júpiter con una supergravedad, entonces contrae el tiempo y hablas como así, pero te entendimos. Ok, las otras personas, ese 90, ¿apuntaron todos los números o cómo hicieron? ¿Alguien calculó ese 99 y no apuntó los números? Yo, Yo, profe. Ok, yo, Kerstin, así lo dije Ujú. bien. Sí, está bien. ¿Pudiste, cómo lograste ver el Digamos, número? mientras Ajá, diciendo números, yo iba pensando como, usted dijo el 7, que era mayor que el 1, entonces yo ya tengo el 7. Después ajá. usted dijo números bajos, después dijo como el 20, entonces dije, entonces ya el 20, ya no es el 7. Y después dijo como, creo que el 45, algo así. Y ya, Entonces ya como que ajá. imaginándolos hasta llegar al 99, se sigue diciendo números más bajos, entonces yo no vi como que otro fuera mayor. Pregunta, ¿así usted programó ese ejercicio? ¿Cuál? El de El ejercicio que dije, solicite una cantidad de números al usuario y diga el mayor. ¿Utilizó esa misma lógica de su cerebro y la pasó a código R? no sé, yo creo que lo usé con while, pero Mm, yo creo que en ese momento no lo pensé así. no lo pensó así, pero No,
pero bueno, ya ahora lo pensaron así. ¿Por qué? ¿Por qué dejé ese ejercicio? Ya no me acuerdo los números que dije, ni siquiera yo los memoricé, pero eran algo así, ¿verdad? Y entonces, yo lo que les quería que ustedes pudieran lograr Profe, era, falta el 7. genial, gracias. Entonces, lo que yo quería era poder lograr que ustedes entendieran lo siguiente. Para yo llevar en la memoria de la compu algo como el mayor, no ocupo meter todos estos números y recordarlos. Para el final, lo único que quiero es ocupar este 99. ¿Por qué? Porque si esta cantidad de números es inmensa, ¿qué significa que esa cantidad de números sea inmensa? Que ustedes van a tener que guardarlos y va a consumir memoria RAM. Es indirectamente o implícitamente, aunque no lo dije explícitamente, estaba tratando de que lograran adquirir esa subconsciente capacidad de hacerlo de la forma en que lo dijo Kerstin, que trataran de pasar, que ustedes tuvieran que pensar, ok, ¿cómo lo haría yo? Y cómo yo lo hago y lo paso a la máquina de una forma eficiente. Pero yo no les voy a evaluar que sea eficiente o no. No voy a llegar tan lejos. Solo doy como pincelazos de eso, porque ya de por sí el curso les es un poco difícil como para yo meter más complejidad de que lo hagan de la mejor forma posible. Entonces, solo quería eso, que pudieran guardar ese 99 en una sola variable con un var diciendo if else, si el número es mayor que el otro. Entonces, para hacerlo rápidamente, yo tenía que definir una variable, voy a definirla como 0. Y vamos a hacer lo siguiente, voy a hacer el while, voy a decir que son de 1 hasta n números que le voy a pedir al usuario. No voy a utilizar el for, da lo mismo que utilizar el while, solo que tendría que utilizar una variable más. Para cada cantidad de números en 1 a n, yo vengo, hago esto, luego hago esto por acá, luego guardo eso en el num que dice el usuario, y luego aquí pregunto si el num es mayor que el mayor. Entonces, ese mayor, voy a cambiar de nombre a esta variable, voy a llamarla mayor, y entonces aquí digo que estoy programando en Python, entonces voy a ponerle una llave por aquí, estoy programando en otro lenguaje, a veces se me va. Y entonces aquí digo, si el número que estoy ingresando es mayor, piensen en lo que dijo Kerstin, si el número es mayor, ella solo va recordando ese último número, mayor igual a ese número que acabo de decir, y al final imprimo el mayor número. Esto tiene un pequeño problemilla. ¿Qué pasa si los números que yo digo son negativos? Pero bueno, ese es otro tema que puede resolverse fácilmente en R diciendo hay un valor que es menos infinito, que no se los he querido mencionar porque les puede causar ciertas confusiones de pensar que la computadora tiene el valor de menos infinito dentro de ella, lo cual no es cierto. Es como una clase de abstracción de la computadora de lo que es el infinito, que para efectos prácticos, al compararlo con cualquier número, me va a dar que ese número es mayor que ese otro número de ahí, que no es infinito. Una forma de solucionarlo sin infinito sería poner aquí if count es igual a 1, si es la primera vez que estoy pidiendo un número, cuando yo les empecé a decir números, el primer número que yo les dije fue el mayor, que empezaron a guardar en su cerebro. Y entonces, si es la primera vez que yo guardo un número, entonces diga que mayor es igual a ese número. Y entonces ya omito tener aquí, yo puedo poner cualquier número acá inicialmente, que el primer número o que mi memoria esté vacía, por decirlo así, mi cerebro no tiene nada, no sé cuál número me van a decir la primera vez. Por eso dejo mi memoria vacía en 0 y la primera vez que yo meto un número, cuando count sea 1, entonces voy a hacer ese número mayor y entonces
el número la primera vez no va a ser mayor que el primer número, entonces se lo pase y ahora sí brinca al segundo y ya puedo empezar a comparar los números desde esta parte de acá y nunca más se va a meter aquí porque eso solo se mete la primera vez cuando esto era 1. No sé si lo hice un poco rapidillo, si lo entendieron bien. Profe, Sí, yo siento, profe. digamos esto, Ujú. pero digamos, ¿cómo yo hago para que eso se siga repitiendo como si fuera un while, digamos? O en este caso, obviamente, sería solamente un número. Esto se sigue repitiendo como si fuera un while. O dices sin fin. Ajá, no sé. Ahí O se sea, hay un repite. momento donde esto debería parar como si fuera un while, digamos. O sea, Es porque que tal vez esto vaya a parar, si es 1n, entonces sería como, aquí me citó como un 5 o algo así en esta n, entonces aquí se va a parar cuando diga el quinto número. Pero ahí dependería de la cantidad de números que digitó el usuario, ¿no? exacto. Ajá. Ese n que acabo de poner ahí. No me acuerdo si así decía el ejercicio. Solicite un número n al usuario, luego pida n números y muestre el mayor. Creo que era lo que decía. Y este es el Ujú. ejercicio. ¿Ya? Ok, digamos, pero con el for, digamos, este n que está aquí arribilla, entonces es el que me hace que el que pare. Ya es que yo estaba así como cuando va a parar, y es que sí. Exacto. Ese n es el que le define y usted lo pide al usuario. Ah, ok, gracias. Ujú. ¿Alguna otra duda o consulta? ¿Quieren esto? Se los paso por el chat. Sí, Sí, porfa. porfa. Ok, cuando en el siguiente ejercicio, si yo les pidiera algo como soliciten cantidad de números y luego pídalo, muestre el mayor, entonces ustedes podrían utilizar ya un vector, guardar todos esos números en el vector y utilizar la función max del vector y entonces les va a dar ese 699. Pero tengan presente eso, de que si lo hacen de esta forma, ustedes están consumiendo memoria. Pero eso, vamos a ver, no es mi objetivo principal. Son como objetivos secundarios que yo quiero que ustedes tengan presente. ¿Alguna otra duda o consulta? Ok. Si no hay Profe, más, sí, dime, Pedro. profe, corre ese código que usted nos copió, bueno, al que yo había hecho, y no me da, no me corre, Este código de aquí, ¿sí? Tal y como usted no lo dio y no me corre. Es que creo que ahí en el if de abajo no cerró paréntesis. Creo que por es ahí que puede estaba ser. programando en Python aquí. Sí, en Python no ocupa paréntesis, entonces a veces se me va. Y aún hay algo por ahí, puede que lo haya dejado. Paréntesis, paréntesis, llave de aquí a aquí, paréntesis igual, mayor. En algún lado cometí otro error. Cantidad cantidad F y C. Aquí no es F y C. Aquí esta es la cantidad de números. Esto es, digita el número. Ajá. Y ahora corro mayor. Me dice que mayor no está siendo encontrado en alguna parte porque lo escribí diferente. Lo escribí con mayúsculas o minúsculas. No sé. Voy a limpiar el ambiente y voy a volverlo a correr. Mayor. En algún punto es que a veces tenemos que correrlo así y no, si no, no le gusta. Entonces 5 y
aquí hay un error. Profe, qué raro, a mí sí me corre, digamos, obviamente hice el cambio de los, de donde estaba readline, paste y eso, y sí me corrió bien. Sí, debe ser algo de mi ambiente, que quedó ahí alguna variable. Vamos a ver. Object num. Sí, a veces se vuelve un poco loco. Vamos a ver. Vamos a hacer otro script y pegarlo. Ahora sí, cantidad 5. Me pide el primero, el segundo, 99, 1, 6 y me da que el mayor es 99. Es mi ambiente, algo quedó raro ahí. Si lo copio y lo pego en un nuevo script, ya me funciona. Por ahí les paso la última versión. Profe, una consultilla. Ese readline, bueno, el num más o menos readline, ese num dos puntos, ¿qué significa? Y el vacío. Nada significa que aquí aparezca num. Ah, Puede haber puesto número. Eso es todo. ¿Algo más? Ok, entonces, ejercicio. Les dejo un ejercicio para que se diviertan un poco el fin de semana. Estábamos como por aquí con las matrices, pero nos desviamos un poquillo. Estábamos como por acá. Entonces ya tenía mis matrices. Yo veo que por aquí tengo mi matriz M, que es esta de acá. Ejercicio de práctica, no es evaluable, es para que lo hagan y se diviertan. Solicite un tamaño y un número n. Tamaño 8. N3. Haga, eso es un ejemplo, ¿verdad? No tienen que ser esos números obligatoriamente. Luego, haga una matriz aleatoria de tamaño por tamaño, o sea, de 8 por 8, de números, haga una matriz aleatoria de tamaño por tamaño con números. Esto se ve mejor aquí. Entre 1 y 10, sin incluir el 10. El 10 es abierto. Y muestre, todo eso se los voy a pasar por el chat. Y muestre la submatriz cuya suma sea la mayor, la submatriz de n cruz, de n por n, cuya suma sea la mayor. Vamos a ver qué significa eso. Vengo aquí y hago mis 8 por 8 números aleatorios. Hago mi matriz de 8 por 8. Corro. Vean la matriz de 8 por 8. Y luego, de alguna forma, y eso es lo que tienen que programar, tienen que venir y calcular la suma de esto, esto y esto. De esa matriz, de esa submatriz de 3 por 3. La guardan. Digamos que es 25 la suma, no sé. Luego hacen la suma de esta. Calculan la suma, es 40. ¿Cuál es la que llevo con la mayor suma? Esa de 40. Entonces tengo que guardar que la mayor suma es la de 40 y es la matriz 9, 8, 5. ¿Qué dije? 8, 1, 2, 8, 1, 2, 7, 1, 8. 7, 1, 8.
y luego me muevo a esta matriz, calculo la suma, a esta de aquí, calculo la suma, esta de aquí, calculo la suma, paso a la siguiente, esta de aquí, me voy hasta el final, paso a la siguiente fila, la siguiente, voy calculando todas las submatrices, la suma de todas las submatrices de 3 por 3, y supongamos que el resultado final es la suma de estas, que me dio 55, y es la suma de 996, 336, 616, y me la imprimen. Ese es el ejercicio con el que pueden practicar matrices. Profe, en ese ejercicio hay que hacer, ¿cómo le digo? Agarrar los 3 mayores números o cómo, de cada fila. Es que no entendí muy bien. Solicitan un número n igual a 3, 1 igual a 8, haces una matriz de 8 por 8 y vas pasando por todas las submatrices de tamaño 3 por 3 dentro de esta matriz de 8 por 8. O sea, usted va a sacar la submatriz 698, 481, 871. Esta de aquí es esta primera de acá. Calcula la suma de todos esos 9 números. Supongamos que me da 45. Luego se mueve una columna adelante y saca la submatriz que estoy marcando en azul en este momento, la que es 985, 812, 718, y calcula la suma de esta de acá, digamos que me da 50. Entonces la matriz, la submatriz con la suma de valores más grande que llevo es esta. Me borro esa, digamos, y llevo esta en la memoria, y así me voy moviendo por todas las posibles 25 submatrices que puede tener 6 por 6, 6 por 6, 36, creo. De todas las 36 posibles submatrices que va a tener esta matriz de 8 por 8. O sea, es como lo que el ejercicio pasado, digamos, de que usted pone los números, pero en este caso no los coloca, sino pone la matriz inicial y que el programa diga, ok, de todas las posibilidades que puedan haber, esta es la matriz que tiene el mayor, o sea, que si lo sumo o multiplico, o sumo, perdón, esta es la que da mayor. Exactamente, Silvia. Y que imprima el número en sí, o tiene que imprimir toda la matriz. Toda la matriz, toda la submatriz, esta de acá y el número, ambas. Ok. Profe, ¿y cómo puedo hacer para crear una submatriz? Ya lo hemos hecho. Ya lo hicimos Okay. por aquí. Chequea esta parte de acá y se te va a ocurrir. Sí, básicamente hacíamos como submatrices como de solamente una fila. Voy a volverlo a escribir porque no quedó. ¿Se acuerdan de esta notación cuando les dije vacío es toda la fila y col es toda la columna? Pero entonces ustedes pueden poner aquí de 1 a la 3 en las filas y de 3 a la 5, 6, 7. 6 en realidad. Esta es una submatriz, véanla aquí. Una matriz de, aquí lo hice mal. Esa es una submatriz de 3 por 3. Lo que tienen que hacer es ir moviendo todos esos índices. Les paso eso de nuevo por ahí. ¿Alguna otra duda? Profe, para el examen entran las presentaciones desde la 0 hasta la 5. Entra desde la 0 hasta la, ya le digo. En las 5 vienen vectores y listas, entonces sí entra. Y números aleatorios. Ok, gracias. ¿Profe? Gusto, sí.
Para la tarea programada que hay, sería hacerlo con todo lo que hemos visto hasta ahora. Hasta ahora, correcto, exactamente. Este es el Es punto de quiebre para el examen y para la tarea. Ah, ok. Profe, con respecto a lo que dice ahí de lo que hay que hacer para esta tarea pequeña o bueno, para practicar, Ujú. donde dice que esté entre 1 y 10 de tan por tan, ¿con qué? ¿Qué es ahí? ¿Con qué? A ver, ¿qué puse? Hago una matriz aleatoria entre esto es mi notación para poner entre un intervalo abierto, Ujú, cerrado de 1 y 10 abierto, de tamaño ujú, por tamaño, significa ujú. de 8 por 8, ¿con qué? No sé, es error. Hago una matriz Ah, ok. aleatoria entre esto. Hago una matriz aleatoria con números, es que ahí estaba escribiendo con números entre 10 y 2, entre 1 y 10. Y muestre la submatriz de n por n, cuya suma sea la mayor. Ya está mejor redactado. Ok, gracias. Ujú. Profe, ¿usted va a arreglar esa redacción o lo copiamos? No, yo creo que ya ahí está. Se las voy a pasar por el chat. De nuevo, dame un segundo. Creo que ya ahí está lista. No sé si tienen alguna otra duda con respecto a esta redacción. No, todo bien. Ok, igual, sí. Ahora consulta antes del examen, ¿verdad? Como el martes. Ah, sí, correcto. Igual hay consulta normal, la que dejo como los martes. Y estamos a 7. Es el 14. Les voy a dar un par de consultas. Les voy a dar déjenme acomodar las fechas y les doy un par de consultas. 2 días, en 2 días diferentes, porque sé que pueden chocarles con los horarios de clases. Gracias. Ujú. ¿Alguna otra duda o consulta? Ok, chicos, si no, estamos por hoy. Sí, dime, Pedro. Es que no sé cómo contactar con su asistente, por el que en el Yo le envié laboratorio. un correo a usted con el Sí, correo del asistente. sí, ya le escribí, pero no, Ah, ok. no, No le ha respondido. no. Envíame copia a mí para ver, porque ves, tal vez se le traspapeló el correo y pasa por alto. A veces uno recibe muchos Ujú. correos y entonces me ha pasado que a veces se me va, Ay, veo uno cierto. en el teléfono y No, queda es que marcado como leído. le escribí en la institucional y él me dijo que no le escribí, cierto. Es que él me dijo que le escribiera al Al Gmail. de Gmail, sí, a veces Cierto, es que uno lo le ve. mandé, es que como estaba acostumbrado con todo esto lo académico, al institucional, Ujú. entonces él me había dicho que sí, cierto. Ok, bueno. ¿Alguna otra duda? Bueno, chicos, si no hay dudas, entonces, si alguno quiere estar en la sesión de las 5, nos vemos ahí. Y nos vemos en la consulta el martes y el fin de semana les paso los enlaces de Zoom. Y recuerden, está el foro para las consultas, correos, etcétera. Entonces, estamos por hoy, muchachos. Gracias. Gracias, Gracias. profe. Chao.
Con profe, gusto, gracias. chao. Bueno.